En la vasta colección de mitos griegos, pocos héroes son tan conocidos y a la vez tan trágicos como Aquiles. Desde su infancia, su destino estaba sellado: ser el más grande de los guerreros, pero con una vida corta. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que su vida y legado estarían marcados por un detalle tan pequeño como su talón. Y aquí es donde surge una gran pregunta, casi provocativa. ¿Qué pasaría si tu mayor fortaleza fuera también tu mayor debilidad? Aquiles lo sabía, pero decidió enfrentar su destino con valentía. Y es que la grandeza no se mide solo por el éxito, sino por la capacidad de abrazar el destino, incluso cuando todo parece estar en contra. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que un héroe tan poderoso pudiera caer de una manera tan inesperada, estás en el lugar indicado. Porque la historia de Aquiles no es solo un relato de guerra y gloria, sino también de vulnerabilidad y destino. ¿Sabías que, a pesar de su invulnerabilidad, los dioses no podían protegerlo de su propio destino? Esta es una historia que desafía las creencias tradicionales, mostrando que, incluso en la mitología, nadie está completamente a salvo. Pero lo más fascinante es cómo este mito sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que todos tenemos un talón de Aquiles, una debilidad que puede definirnos. ¿Te gustaría conocer cómo Aquiles transformó su destino en una leyenda inmortal, a pesar de las profecías y los desafíos que enfrentó? Si es así, no puedes perderte esta fascinante historia. Te invito a quedarte, suscribirte a nuestro canal y aprender más sobre la mitología griega y los misterios que rodean a sus héroes. Porque aquí no solo descubrirás los mitos, sino también las lecciones ocultas detrás de ellos, que pueden ayudarte a enfrentar tus propios desafíos. Desde el momento en que Aquiles nació, su destino ya estaba marcado por la grandeza y los desafíos. Hijo de la Nereida Tetis, una de las deidades del mar, y del mortal Peleo, su vida siempre estaría envuelta en la profecía de convertirse en un gran héroe. Tetis, decidida a proteger a su hijo de un futuro incierto, lo sumergió en las aguas del río Estigio, cuyas corrientes concedían la inmortalidad. Sin embargo, en este ritual tan importante, un pequeño detalle cambió su destino. El talón de Aquiles, la parte por donde su madre lo sostuvo, no tocó las aguas, quedando vulnerable. Este talón de Aquiles se convertiría en su única debilidad, pero a la vez representaba mucho más que eso. Reflejaba la naturaleza dual de Aquiles, inmortal en su valentía y fuerza, pero mortal en su esencia humana. Es fascinante pensar cómo esta vulnerabilidad simboliza no solo la fragilidad física, sino también la emocional que muchos héroes enfrentan en los mitos griegos. ¿Quién no ha sentido alguna vez que un pequeño punto débil puede definir su destino? La historia del nacimiento de Aquiles también está profundamente ligada a los rituales y creencias de los griegos. Tetis, como madre protectora, llevó a cabo este ritual sagrado siguiendo las creencias de su tiempo, confiando en los poderes divinos para asegurar la inmortalidad de su hijo. En la mitología, vemos cómo los dioses y los humanos interactúan constantemente, y los ritos sagrados como el de Tetis nos recuerdan que, en ese entonces, todo acto tenía un propósito mayor, marcado por la voluntad de los dioses del Olimpo. Es interesante notar que, aunque Aquiles fue destinado a la grandeza, su vida no estuvo exenta de predicciones y profecías. Los mitos nos enseñan que, a pesar de los esfuerzos de los mortales, el destino siempre encuentra su camino. Pero, ¿alguna vez se cuestionó si su destino estaba completamente fuera de su control? Este debate entre el destino y el libre albedrío es central en la mitología griega, y la historia de Aquiles nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias decisiones pueden estar, o no, guiadas por fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Así, desde su niñez, Aquiles ya era visto como un ser extraordinario, destinado a dejar una marca en la historia. Su nacimiento no solo significó la llegada de un gran guerrero, sino también el preludio de una guerra que cambiaría el curso de la historia griega y los mitos que conocemos hoy en día. Pero este es solo el comienzo de una larga travesía llena de gloria, tragedia y leyendas.
Desde joven, Aquiles demostró ser alguien excepcional. Su madre, Tetis, lo confió al sabio centauro Quirón, conocido por su vasto conocimiento en diversas artes y ciencias. Bajo su tutela, Aquiles no solo aprendió a manejar las armas y las tácticas de guerra, sino también el arte de la curación, algo que muchos olvidan cuando piensan en él como un simple guerrero. Quirón lo moldeó para ser un héroe completo, enseñándole el equilibrio entre la fuerza y la sabiduría, dos cualidades que todo gran líder debería poseer. A lo largo de su juventud, Aquiles se destacó por su rapidez y destreza, cualidades que lo diferenciaban de cualquier otro joven griego. Quirón lo preparaba diariamente, y no solo en el combate físico, sino también en la mente estratégica que necesitaría en la guerra. A través de ejercicios rigurosos y lecciones filosóficas, el centauro enseñaba a Aquiles que la guerra no era solo fuerza bruta, sino un juego de inteligencia y paciencia. Así como hoy en día se valora la importancia de una buena educación, en la antigua Grecia, la formación de los héroes era vista como un proceso sagrado. Además de sus habilidades físicas y mentales, Aquiles aprendió algo muy importante durante estos años: el autocontrol. Quirón le enseñó a dominar sus emociones y a no dejarse llevar por la ira, una lección que, si bien aprendida en su juventud, sería puesta a prueba más adelante en su vida. Y este aprendizaje es algo que también podemos aplicar hoy en día. En nuestras vidas, la capacidad de manejar nuestras emociones puede ser la clave para superar grandes desafíos. De la misma manera que Aquiles aprendió a contener su furia en los entrenamientos, nosotros también podemos aprender a dominar nuestros impulsos en momentos de tensión. La juventud de Aquiles, entonces, fue una etapa clave en la que se forjó su carácter, su destreza y su intelecto. Todo indicaba que estaba destinado a ser el guerrero más grande de Grecia. Pero, como bien sabemos, los dioses y el destino siempre tienen un papel que jugar en las historias de los héroes. Y aunque Aquiles estaba preparado física y mentalmente, el llamado a la guerra de Troya sería su verdadero desafío. La guerra de Troya, uno de los conflictos más legendarios de la mitología griega, trajo consigo el llamado al heroísmo para muchos. Pero para Aquiles, ese llamado fue diferente. Desde el inicio, su madre, Tetis, conocía el destino que le aguardaba: la muerte si participaba en la guerra. En un intento por protegerlo, lo escondió en la corte del rey Licomedes, disfrazado de mujer. Allí, entre las hijas del rey, Aquiles vivió oculto, intentando escapar del destino que lo esperaba. Sin embargo, como sucede con las grandes figuras, el destino es algo de lo que no se puede huir. El descubrimiento de Aquiles fue inevitable. Ulises, con su astucia habitual, logró desenmascarar al joven héroe presentando armas y joyas para que las hijas del rey eligieran. Mientras las demás chicas se inclinaban por los adornos, Aquiles, sin poder resistir su naturaleza guerrera, escogió las armas. Fue en ese momento que su destino quedó sellado. Marcharía a la guerra de Troya, donde los griegos lo consideraban fundamental para la victoria. Este episodio nos enseña que, a veces, no importa cuánto tratemos de evitar nuestros deberes o responsabilidades, el llamado siempre llega, y debemos estar preparados para responder. Aquiles, aunque consciente de la profecía que predecía su muerte, decidió ir a la guerra, sabiendo que sería recordado por la eternidad. Esta es una lección poderosa para cualquiera de nosotros. Hay momentos en la vida en que debemos decidir entre la seguridad y la grandeza. Aquiles optó por lo segundo, eligiendo un destino lleno de gloria, aún sabiendo las consecuencias. Esta valentía es lo que lo define como uno de los héroes más admirados de la mitología, y su historia nos recuerda que, a veces, el sacrificio es el precio a pagar por la inmortalidad en la historia. La llegada de Aquiles a Troya marcó un punto de inflexión en la guerra. Con él al frente, los griegos tenían no solo a un guerrero incomparable, sino a alguien destinado por los dioses a inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, como en toda gran historia, el camino de Aquiles estaría lleno de desafíos, tanto externos como internos. Y aunque parecía invencible, la guerra no sería un simple escenario de gloria, sino también de dolor y decisiones difíciles.
Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de Aquiles es su arrebato de ira, un episodio que cambiaría el curso de la guerra de Troya. El conflicto comenzó cuando Agamenón, líder de los griegos, tomó a Briseida, una esclava que había sido otorgada a Aquiles como premio de guerra. Este acto hirió profundamente el orgullo de Aquiles, quien sintió que su honor había sido pisoteado. En un arranque de furia, decidió retirarse de la batalla, negándose a luchar por los griegos. Esta decisión, lejos de ser solo un capricho, demostró la importancia del honor en la cultura griega, donde la reputación de un héroe era más valiosa que la propia vida. Aquiles, en su campamento, observaba cómo la guerra se complicaba sin su intervención. Los griegos sufrían grandes derrotas a manos de los troyanos, pero él, movido por su orgullo herido, permanecía firme en su decisión de no luchar. Este episodio nos muestra que, incluso los más grandes héroes, pueden ser vulnerables a sus emociones. Aquiles no solo era un guerrero invencible, sino también un hombre con pasiones humanas, y su ira, aunque comprensible, tuvo consecuencias devastadoras para sus compañeros. ¿Cuántas veces hemos dejado que el orgullo o el enojo guíen nuestras decisiones, solo para darnos cuenta más tarde del daño que hemos causado? Durante este tiempo de retiro, la guerra continuó sin la presencia del mayor héroe de los griegos. Los líderes intentaron convencerlo de regresar, ofreciendo riquezas y disculpas, pero Aquiles se mantuvo firme. Este es un ejemplo claro de cómo los mitos griegos reflejan las tensiones entre el deber y los sentimientos personales. Aquiles sabía que su regreso era crucial para la victoria, pero su dolor y enojo eran más poderosos que cualquier obligación hacia sus compatriotas. A veces, el verdadero enemigo de un héroe no está en el campo de batalla, sino en su propio corazón. Sin embargo, esta retirada no sería definitiva. A pesar de su ira, Aquiles seguía observando los acontecimientos y sabía que el destino lo llamaría nuevamente a la batalla. Pero antes de regresar, tendría que enfrentarse a una tragedia personal que lo sacudiría profundamente, llevándolo a reconsiderar su papel en la guerra y en la historia de los griegos. La relación entre Aquiles y Patroclo fue una de las más profundas y emocionales en la mitología griega. Patroclo no era simplemente un compañero de batalla para Aquiles. Era su amigo más cercano, su confidente y, en muchos sentidos, su hermano de armas. Cuando Aquiles decidió retirarse de la guerra debido a su conflicto con Agamenón, los griegos comenzaron a sufrir derrotas. Patroclo, desesperado por ayudar a sus compañeros y viendo que Aquiles no cambiaba de opinión, tomó una decisión arriesgada. Pidió usar la armadura de Aquiles y liderar a los griegos en su lugar. Esta acción demostraría no solo su valentía, sino también su profundo afecto por Aquiles y su deseo de proteger a los suyos. Vestido con la armadura de Aquiles, Patroclo logró infundir temor en los troyanos, quienes pensaron que el gran héroe había regresado al campo de batalla. Sin embargo, la ilusión no duraría mucho. Heitor, el príncipe de Troya y uno de los más grandes guerreros troyanos, enfrentó a Patroclo en un duelo. Creyendo que estaba combatiendo a Aquiles, Heitor lo mató, un hecho que cambiaría el curso de la guerra y el destino de Aquiles. Este momento, cargado de tragedia, muestra cómo los lazos de amistad pueden llevar a sacrificios inmensos, pero también cómo, en ocasiones, las buenas intenciones pueden tener consecuencias fatales. La muerte de Patroclo fue un golpe devastador para Aquiles. Hasta ese momento, su ira hacia Agamenón lo había mantenido alejado de la batalla, pero el dolor por la pérdida de su amigo lo consumió por completo. Aquiles, quien hasta entonces había mantenido su posición de orgullo, fue derrumbado por la tristeza y el remordimiento. Esta tragedia personal no solo lo llevó de vuelta al campo de batalla, sino que también lo hizo más humano, recordándonos que, detrás del héroe invencible, había un hombre con emociones tan profundas como las de cualquiera. Este es un recordatorio de que el dolor y la pérdida pueden cambiar incluso a los más fuertes. La promesa de Aquiles de vengar la muerte de Patroclo marcó un punto de no retorno. Su duelo con Heitor no sería simplemente una cuestión de guerra, sino un acto personal de justicia y dolor. Aquiles sabía que la muerte de su amigo no podía quedar impune, y con una furia renovada,
regresaría al campo de batalla para cambiar el destino de Troya y de su propio futuro. El regreso de Aquiles al campo de batalla fue tan esperado como temido. Tras la muerte de Patroclo, su dolor y furia lo empujaron a dejar de lado cualquier rencor que tenía hacia los griegos, concentrándose únicamente en un objetivo: vengar la muerte de su amigo. Sabía que Heitor, el príncipe de Troya, era el responsable, y su venganza se convirtió en su única razón para luchar. Al entrar nuevamente en combate, los troyanos se estremecieron. La fuerza de Aquiles era inigualable, y con cada movimiento los dioses parecían respaldar su ira. En ese momento, ya no luchaba solo por la victoria de los griegos, sino por el honor de Patroclo. El enfrentamiento entre Aquiles y Heitor fue épico, uno de los momentos más intensos de la guerra de Troya. Heitor, un guerrero honorable y valiente, sabía que enfrentarse a Aquiles significaba casi con certeza su muerte, pero no retrocedió. Enfrentó su destino con valentía, sabiendo que estaba defendiendo a su pueblo. Aquiles, por otro lado, no estaba dispuesto a mostrar piedad. Su ira era tan grande que no había espacio para el perdón. Finalmente, en un combate feroz, Aquiles derrotó a Heitor, y con ello, no solo vengó a su amigo, sino que también envió un mensaje claro a los troyanos. La caída de Troya era inevitable. Sin embargo, la furia de Aquiles no se detuvo con la muerte de Heitor. En un acto de profunda humillación, ató el cuerpo del príncipe troyano a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas de Troya, frente a los ojos aterrorizados de su familia y su pueblo. Este acto, aunque violento y cruel, muestra el impacto emocional que la muerte de Patroclo tuvo en Aquiles. Ya no era solo un guerrero buscando gloria, era un hombre consumido por el dolor y la venganza. La mitología griega está llena de momentos trágicos, pero este acto en particular resalta cómo incluso los héroes más grandes pueden ser víctimas de sus emociones más oscuras. A pesar de su victoria, Aquiles no pudo encontrar consuelo. La muerte de Heitor no trajo a Patroclo de vuelta, y con el paso de los días, su ira comenzó a desvanecerse, dando paso a la tristeza. Este momento crucial en la vida de Aquiles nos muestra que, aunque la venganza puede parecer dulce en el calor del momento, rara vez proporciona la paz que se busca. El destino de Troya estaba sellado, pero el de Aquiles aún seguía su curso, con una profecía oscura que lo acechaba en cada paso que daba en el campo de batalla. Aquiles sabía que su destino estaba sellado mucho antes de que la guerra de Troya comenzara. La profecía era clara. Si participaba en la guerra, su vida sería gloriosa, pero breve. Y ahora, tras la muerte de Heitor y la devastación que había dejado a su paso, el héroe griego comenzó a sentir el peso de ese destino inevitable. Aunque su corazón seguía latiendo con la furia de un guerrero, en el fondo de su ser sabía que el final se acercaba. Los presagios eran cada vez más evidentes, pero Aquiles, fiel a su naturaleza, no se detendría. Seguía luchando, decidido a dejar una huella eterna en la historia de los griegos. Uno de los momentos más intensos antes de su muerte fue su enfrentamiento con Pentesilea, la reina de las Amazonas. Este combate fue un reflejo de la grandeza y tragedia de Aquiles. Pentesilea, una guerrera imponente, llegó para defender a los troyanos, y Aquiles, respetando su destreza, la enfrentó en un duelo digno de los relatos épicos. Aunque fue Aquiles quien salió victorioso, el duelo dejó una marca en él. Se dice que, al ver a Pentesilea morir en sus brazos, Aquiles sintió por primera vez una verdadera compasión por su oponente. Este momento nos recuerda que, incluso los héroes más imponentes, pueden ser tocados por la humanidad en los momentos más inesperados. A medida que los días avanzaban, la guerra se tornaba cada vez más cruel. Aquiles, aún invencible en el campo de batalla, empezó a sentir que su tiempo se agotaba. Los dioses, que siempre habían observado su camino, sabían que el héroe pronto encontraría su final. Este sentimiento de inevitabilidad no solo afectó a Aquiles, sino también a sus compañeros. Sabían que sin él, la guerra sería mucho más difícil de ganar.
Pero Aquiles, consciente de su destino, siguió adelante, sabiendo que la muerte no era algo que pudiera evitar. En cierto modo, su valentía no radicaba solo en su habilidad para luchar, sino en su aceptación del destino que los dioses le habían trazado. El destino de Aquiles estaba por cumplirse. Su vida, llena de gloria, victorias y tragedias, lo había llevado hasta este punto. Pero la muerte lo esperaba, no en un duelo épico, sino en un acto cobarde. Los presagios que lo habían acompañado desde su juventud se materializaban, y su legado estaba a punto de consolidarse. Aquiles sabía que el final estaba cerca, pero también sabía que su nombre permanecería inmortal en la historia de los mitos griegos, en los relatos de guerra y en los corazones de los héroes que seguirían su ejemplo. El final de Aquiles llegó de la manera más inesperada. Durante el sitio de Troya, una flecha disparada por Paris, el príncipe troyano, encontró su camino hacia el único punto vulnerable de Aquiles, su talón. Guiada por el dios Apolo, esta flecha mortal selló el destino del mayor guerrero griego. Así, un héroe invencible en combate, quien había derrotado a los más poderosos guerreros de Troya, fue derribado por un disparo aparentemente insignificante. Este acto de Paris, aunque glorificado por los troyanos, fue visto como un golpe cobarde por los griegos, quienes lamentaron la pérdida de su mayor héroe. La muerte de Aquiles no solo fue una tragedia personal para los griegos, sino también un golpe devastador para su moral. Sin su campeón, muchos temieron que la victoria sobre Troya nunca se concretaría. Sin embargo, Aquiles ya había dejado un legado tan grande que, incluso después de su muerte, su presencia seguía sintiéndose en cada batalla, en cada estrategia y en cada leyenda que los griegos compartían sobre él. Su historia, de un hombre atrapado entre la gloria inmortal y la fragilidad humana, resonaría por siglos. Incluso hoy en día, el talón de Aquiles sigue siendo un símbolo de las vulnerabilidades humanas, recordándonos que todos, sin importar cuán poderosos, tienen un punto débil. El impacto de su muerte también se extendió a los dioses del Olimpo, quienes, a lo largo de la guerra, habían seguido de cerca el destino de Aquiles. Algunos lo admiraban, otros lo temían, pero ninguno podía negar la grandeza de su espíritu. Su legado no solo estaba marcado por su habilidad en el campo de batalla, sino también por la influencia que ejerció sobre los mitos y rituales griegos. De hecho, su historia sigue siendo una de las más contadas en la mitología, no solo por su bravura, sino por el profundo mensaje que nos deja sobre la relación entre los héroes y su destino. Al final, Aquiles no solo dejó su nombre grabado en las historias, sino que también se convirtió en el símbolo de la eterna lucha entre la gloria y la muerte. Su legado es recordado como uno de los héroes más grandes de la mitología griega, alguien que, a pesar de su mortalidad, logró alcanzar la inmortalidad a través de sus hazañas y su trágica historia. Los griegos siguieron contando su leyenda por generaciones, y su nombre permaneció vivo en el Olimpo de los grandes héroes, donde su memoria continúa inspirando a aquellos que buscan superar sus propios destinos. Ahora que conoces la historia de Aquiles, ¿qué harás con ese conocimiento? Su vida fue un reflejo de nuestras propias luchas, grandes talentos, logros impresionantes, pero también puntos vulnerables que pueden determinar nuestro destino. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu talón de Aquiles? Esa parte de ti que, si no controlas, puede ser la razón de tu caída. La historia de Aquiles no solo es un recordatorio de la fuerza y la valentía, sino también de la importancia de conocer y aceptar nuestras debilidades. Porque al final, solo aquellos que enfrentan sus propios desafíos pueden encontrar la verdadera grandeza. Entonces, ¿estás listo para aplicar todo lo que has aprendido aquí? La vida, como la de Aquiles, está llena de decisiones que definen nuestro destino. ¿Te atreverás a buscar tu grandeza, aún sabiendo que puedes enfrentar dificultades? Estas son las preguntas que te invito a reflexionar mientras sigues explorando las ricas enseñanzas de la mitología. Y, por supuesto,
Si deseas seguir aprendiendo más sobre héroes, dioses y los mitos que han marcado la historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aquí, siempre encontrarás nuevas lecciones y perspectivas que te ayudarán a navegar tus propios desafíos.